Muy buenas tardes, queridos hermanos. Una vez más nos encontramos como cada domingo estudiando el libro de Efesios. El domingo pasado estudiamos Efesios 5, 1 y 2 y terminamos con una cita que dice que debemos de andar en amor, como también Cristo nos amó, que Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que nosotros como hijos de Dios nos debemos de vestir de un amor sincero, de un amor verdadero, que es el vínculo perfecto entre Dios y los hombres y entre nosotros y nuestro prójimo. Dijimos que debemos de ser un olor fragante para otros. Y lo más importante, que debemos de ser un olor fragante para Dios. Hoy vamos a continuar con este libro, con el libro de Efesios, que nos va a dar una instrucción. Su palabra nos va a dar una dirección de vida. Espero que esto cambie y transforme verdaderamente nuestra mente y nuestras vidas, ya que al cambiar nuestra mente, nuestra vida cambiará totalmente. Nos despojaremos del viejo hombre, el cual está viciado y extraviado de lo que Dios quiere. Pero antes de comenzar, como cada domingo, te pido que tomes tu Biblia, tu libro de notas y tu lápiz. Vamos a orar para pedir que Dios sea el que dirija. Nosotros, dice su palabra, que somos vasos de barro. Y gracias a Dios porque Él habita en nosotros en un vaso de barro imperfecto, pero que Él nos va a ir perfeccionando día con día. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la preciosa oportunidad que tú nos brindaste en este domingo de compartir este libro, en el cual, Señor, tú nos enseñas cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios y como tu cuerpo, que es tu iglesia en esta tierra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver estos versículos de Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. La palabra de Dios nos habla en esta tarde y nos dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Acabamos de ver que debemos de ser ¿qué? Un olor fragante para los que nos rodean, y lo más importante, ser un olor fragante para Dios. Y en esta tarde la palabra de Dios está siendo muy clara, que no debe de haber fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, que esto no se nombre en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es tener relaciones sexuales ilícitas sin estar casado. Esto se da muchas veces entre los jóvenes que están teniendo o manteniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Simplemente están haciendo a un lado lo que Dios estableció, el matrimonio. Y el adulterio se refiere a la relación sexual fuera del matrimonio, o sea, con otra mujer que no sea tu esposa. Y tristemente, muchos hombres tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Y no se da nada más en los hombres, sino también en las mujeres. Por eso es tan importante que pongamos hoy, domingo, mucha atención, ya que la fornicación es lo que más perjudica, especialmente para el propósito e intención de Dios. Esto es muy perjudicial para los creyentes, y eso afecta al cuerpo de Cristo. ¿Por qué te digo que es
muy perjudicial, porque la palabra de Dios dice que cualquier pecado que cometamos viene de fuera. Pero si nosotros cometemos o practicamos la fornicación o el adulterio, lo hacemos con nuestros cuerpos. Y recuerda que dice la palabra que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Nosotros, dice la palabra de Dios, que somos la habitación, somos el cuerpo de Cristo. Esto es muy, muy perjudicial. Por eso nosotros debemos de abstenernos de practicar este tipo de actos. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Qué tremendo es cuando nos extraviamos, cuando nos dejamos engañar, cuando nosotros hacemos cosas tan tremendas como practicar estos pecados que son la fornicación y el adulterio. Te repito, todo aquello que cometemos y que no agrada a Dios es pecado. Pero aquí estamos dando a entender que la fornicación y el adulterio lo practicamos con nuestro cuerpo. Aquí en este versículo que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, no solo estamos hablando o tratando con el pecado de fornicación, sino que también con el pecado de incesto, ya que estaba este joven teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Cuando el hombre vive para satisfacer los deseos desordenados de su carne, da rienda suelta a la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo desmedido o desbordado de satisfacer los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías. Qué tremendo es dar rienda suelta a los deseos desordenados de la carne. Esto es tan tremendo que tu mente se embota. Aquí vemos que este joven estaba teniendo relaciones sexuales, estaba fornicando. Y no tan solo eso, sino que estaba cometiendo incesto. Su mente estaba totalmente entenebrecida. Las personas o aquellos que deseemos ser hijos de Dios y que hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir tan desenfrenada, debemos aprender a vivir para Dios. Debemos de ser personas saturadas de Él y nuestras vidas deben de concordar con la santa naturaleza de Dios. Es un estándar muy alto, pero nosotros en nuestras propias fuerzas jamás lo vamos a lograr. Ya vimos en anteriores estudios que tenemos la vida y la naturaleza de Dios, que ha sido impartida en nosotros por su Espíritu Santo. Espero que veamos de una manera clara y objetiva lo que Dios está hablando en esta tarde. Que, como decía el apóstol Pablo, que nuestros sentidos estén ejercitados para que podamos discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta tarde. Ya vimos que la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería,
las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías son los deseos desmedidos y desbordados de la carne. Nosotros, la palabra de Dios dice que debemos de vivir por el Espíritu, que debemos de ser llenos del Espíritu, que nosotros debemos de entender que cada día hay una lucha. La Biblia dice que la carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne. Nosotros debemos de ser más que vencedores, porque nosotros somos hijos de Dios y Él habita en nosotros. ¿Sí? Te repito, la palabra de Dios dice que la vida y la naturaleza de Dios han sido impartidas en nosotros por su Santo Espíritu. Efesios capítulo 5 versículo 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. El Espíritu Santo sigue hablando. ¿Por qué te digo que el Espíritu Santo sigue hablando? No es porque yo esté hablando por mi propia cuenta. Yo estoy hablando su palabra, estoy leyendo su palabra, y dice que toda palabra que sale de la boca de Dios es inspirada por su Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo hoy en esta mañana sigue en esa línea. Nos sigue diciendo que debemos de corregir nuestra forma de hablar, que no debemos de hablar palabras deshonestas, que no debemos de hablar necedades, que no debemos de hablar truanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias. Ya también vimos en el estudio pasado que nuestra conversación y nuestra forma de hablar no deben de corromper a otros, que no debemos de hablar necedades ni burlarnos de otros, sino que debemos de hablar con acción de gracias, para que el cuerpo de Cristo sea edificado correctamente. Nosotros debemos de tener una forma de hablar diferente. La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué contraste tan grande. El vivir por el Espíritu, el andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu. Dice que nosotros debemos de dar gracias en todo. Debemos de tener una forma de hablar diferente. Y dar gracias a Dios es expresar a Dios como la verdad en toda nuestra manera de vivir. Mientras que hablar necedades o hablar palabras deshonestas o burlarnos de los demás es expresar a Satanás, que es el ladrón y padre de mentira. Hoy el Señor nos pone en esta mañana su palabra de una manera muy clara. La palabra de Dios nunca se anda con dobleces. Dios siempre nos habla directo. Hoy ha sido muy directo en su palabra, que no debe de haber fornicación, que no debe de haber adulterio, que no debe de haber palabras deshonestas, que no debemos de ser necios, que debemos de vivir piadosa y santamente. Gracias a Dios por este tiempo. Espero, como cada domingo, que esta palabra te edifique, que esta palabra bendiga tu vida. Hoy vamos a hacer una oración para concluir. Padre, te damos gracias. Padre, te pedimos que en el nombre de Jesús podamos entender que nosotros debemos de tener una manera diferente de vivir, que debemos de despojarnos del viejo hombre, el cual está viciado, el cual está atrapado
en una mentalidad anticuada. Nosotros hoy estamos expresando al nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.